Dios les bendiga, ¿cómo están? Dios es bueno, amén. Levante su mano derecha al cielo, por favor. Vamos a profetizar la palabra sobre nuestras vidas. Salmo 118, versículo 24. Ya todos lo conocen, ¿cierto? Vamos a decirlo todos juntos. 1, 2, 3. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Una vez más. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a eso? Apláudale al Señor. Gracias, Señor. Oramos por espíritu de sabiduría y revelación de tu palabra. Muy bien. Los niños, por favor, allá arriba están sus salones. Pueden subir, pueden pasar. Vamos a estar quietos, por favor. Lo único que podemos hacer es tomar por allí algún líquido para que usted se hidrate. En mi caso, usted ya sabe, si no me dan café, yo no predico, porque sin café es imposible agradar al Señor, aunque nadie diga amén. Bueno, si usted quiere tomar un vaso de agua, un café, eso está bien, pero mantengamos el orden, por favor, y los pequeños pueden subir a su salón. Bueno, qué bueno que están aquí con nosotros, qué bueno que son parte de nosotros, que estamos celebrando 10 años de vida como iglesia, y eso a mí me da mucho gusto. Yo no sé si usted se pone contento por eso, pero 10 años, hermano, no es cualquier cosa. 10 años, la verdad es que han pasado demasiadas cosas en 10 años, y mire, hemos casi cerrado, le puedo garantizar que más de 100 veces en esos 10 años. Me quedo corto si le digo que más de 100 veces hemos estado a punto de cerrar. ¿Por qué razón? Porque, como le decía, el ser pastores no es fácil, el tener una congregación pues tampoco ha sido fácil. Pero si algo podemos decir hasta el día de hoy es que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Dios ha sido bueno, Dios ha sido muy fiel, y Dios siempre ha traído tanto los recursos como a la gente indicada del norte, del sur, del este y del oeste para colaborar con su obra en este lugar. Así que si tú estás hoy aquí, te digo que no es ninguna casualidad. Tienes que sentirte parte de la familia en la fe del lugar de adoración, porque más que una iglesia, somos una familia que estamos buscando y esperando a que el Señor vuelva por nosotros, pero que nos encuentre con un corazón ardiendo y con lágrimas en los ojos. Que nos encuentre haciendo su voluntad, y eso para mí es primordial. Por eso es que, mis queridos hermanos, quiero predicarles el día de hoy algo que el Señor puso en mi corazón para esta 10ª celebración de vida como iglesia. Y déjame decirte algo, no importa si tú llegaste ayer, si tú decidiste en tu corazón unirte ayer o la semana pasada, o hace 8 años o hace 10 años, no importa cuánto tiempo lleves aquí, lo que importa es que seas parte de lo que Dios está haciendo en esta comunidad, porque somos una iglesia que no solamente buscamos crecer localmente, sino territorialmente, que trasciende la visión a las naciones. Pero ayer predicaba algo muy cierto mi pastor. No podemos pensar en más allá si no somos capaces de ver primero por la iglesia local. La iglesia local es el recurso o es la materia prima de la iglesia gloriosa el día de mañana. Por eso es que es importante que la iglesia local entienda que Él es la materia prima de una iglesia gloriosa que Dios está preparando para mañana. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. Voy a repetir esto por 3ª vez porque quiero que entiendas la revelación de lo que te estoy diciendo. La iglesia local
es la materia prima de la iglesia gloriosa de mañana. Es decir, que tú y yo somos parte de una gloria que va a venir mañana. Yo no sé si alguien está entendiendo eso, pero tú y yo somos parte de una gloria que Dios va a desatar el día de mañana. Y cuando hablo de mañana, no hablo de algo muy lejano. Cuando hablo de mañana, hablo proféticamente, pero eso ya está sucediendo. Algo que decía mi pastor que yo quiero retomar del día de ayer es que decía, cuando Jesús les dijo, alcen sus ojos y miren, la cosecha ya está lista. Ustedes dicen, ¿falta cuánto tiempo? 3 meses, 4 meses. ¿Cuánto falta según su visión para la siega? Pero yo les digo, la siega ya está lista, dice el Señor. Entonces, lo que ellos veían a futuro, Dios lo estaba viendo para hoy. Por eso te digo que la iglesia local, tú eres la iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? La iglesia local somos la materia prima de la gloria que Dios va a desatar en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, en nuestras iglesias, en Colombia, en Costa Rica, en Ixtlalpan, en nuestras iglesias. La gloria que Dios va a desatar, hermano, no está lejana. Ya está lista y está preparada. Y te tengo una excelente noticia. Tú y yo somos parte de esa iglesia gloriosa. Si alguien lo cree, diga amén a eso. Tú y yo somos parte de esa iglesia gloriosa. Pero, el título es el siguiente: donde hay visión, hay conflicto. Diga usted conmigo, donde hay visión, hay conflicto. Escúcheme bien esto, porque alguien que no tiene visión nunca tiene problemas ni conflicto. Pero alguien que es visionario siempre va a tener conflicto. Así que parte de la buena noticia es que si has tenido conflictos, es porque hay visión de Dios en ti. Voy a decir una vez más esto. Si has tenido conflicto en casa, en el matrimonio, en las finanzas, en el ministerio, si has tenido conflicto es porque hay algo que Dios depositó en ti que se quiere ver estorbado. Pero mayor es el que está en nosotros. Yo dije que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero toda visión, escucha, cuando Dios pone visión, va a venir conflicto. Y yo quiero leerte en Daniel capítulo 10, versículo 1, algunas cosas que pude identificar allí. Y yo quiero que tú me acompañes en eso. Daniel capítulo 10, versículo 1, dice la escritura lo siguiente. ¿Alguien trae Biblia? A ver, levánteme su Biblia, por favor. Física, primero física, luego digital. Física, ¿quién trae Biblia física? Ya veo 2 entre como 15 personas que hay allá. Acá veo como 3. Uy, ahí hay más gente. 4 y 5 Biblias. Aquí, ¿quién tiene Biblia física? A ver. Pocos. Hermanos, mis hermanos de allá de las Biblias, les tengo una buena noticia. Van a tener bastante chamba el día de hoy. Al terminar, pase a adquirir su Biblia, por favor, del otro lado. Y no crea, no diga, ay, el pastor está haciendo promoción, ¿qué se va a ganar? No, nada. Créeme que no va por ahí. La Biblia dice que hay que adquirir sabiduría. ¿Y sabe usted lo que es una adquisición? Dígame, ¿qué es una adquisición? Una compra, es una propiedad. Quiere decir que hay que comprar, ¿qué cosa? Sabiduría. Alguien diga amén a eso. Así que si no tiene Biblia, lo exhorto. Qué bueno que existe la Biblia digital. Yo también he hecho mano de ella, siempre, sí, lo debo decir. Pero no hay como, aparte de que tenga su Biblia en su celular, como que tenga su Biblia física. ¿Sí o no? ¿A alguien le gusta la Biblia física? Hasta el olor del papel, y cuando usted anda ahí, mire, yo la tengo bien rayoneada. Hasta mensajes tengo ahí escritos. Bueno, vaya con mis hermanos al finalizar, por favor, porque ellos le van a ayudar y le van a facilitar el que usted tenga
su Biblia. ¿No es así, mi hermano? Así que, por favor, al finalizar, mire qué bello se ve ahí. Bueno, Daniel capítulo 10, versículo 1, haciendo este paréntesis, dice la escritura lo siguiente: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era, ¿cómo era la palabra? Verdadera. Dice, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Oro en el nombre de Jesús para que el Señor le traiga revelación de esta palabra. Vean lo que quiero compartir con ustedes. Número 1 en este versículo es que la Biblia dice que la palabra era verdadera. ¿Cómo era la palabra? Verdadera. Y déjame decirte algo. Todos aquí tenemos una palabra de Dios sobre nuestras vidas, ¿no es así? Todos aquí hemos recibido una palabra, todos aquí hemos recibido promesas de Dios. Todos aquí nos hemos apropiado inclusive de una palabra escrita. Y déjame decirle algo, este profeta Daniel se le fue revelada o se le fue dada una palabra, y esa palabra era verdadera. Y déjame decirte algo, la promesa que Dios le dio a Daniel y la promesa que Dios te dio a ti también es verdadera. La promesa de Dios en ti no es una falsedad, es verdadera, porque Dios lo dijo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Es decir, que toda palabra que sale de la boca de Dios es verdadera. Es decir, que la palabra y la promesa de Dios que recibiste tú para ti, para tu casa, para tus finanzas, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu ministerio, es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. No hay falsedad ni hay mentira en la palabra de Dios. A lo largo de 10 años nosotros hemos recibido y hemos caminado bajo una palabra que Dios nos ha dado. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida. No los dejaré ni los desampararé. Y hasta el día de hoy hemos visto esa palabra. Porque la palabra de Dios es... Esa es la palabra de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, repita usted conmigo esto y diga fuerte: lo que Dios habló de mí es verdadero. La palabra de Dios sobre mi vida es verdadera. ¿Alguien dice amén a eso? Apláudale un momento al Señor, por favor. Ahora, mi querida iglesia, sepa también algo. Van a venir palabras falsas. Van a venir palabras, mi querido hermano, que son una falsedad, y lo vemos también en la escritura. Van a venir palabras que sobre la palabra que Dios te dio se levanten para decirte que lo que Dios te dijo no es verdadero. Se van a levantar contra toda palabra que Dios le mandaba al profeta Jeremías. Ya había profetas anunciando palabras contrarias a lo que decía Jeremías. Jeremías venía de parte de Dios y les decía: si no se arrepienten, va a venir destrucción sobre su vida. Y los falsos profetas decían: no es así, todo está bien, todo va bien. Y eran palabras falsas. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? Que al pueblo le gustaba oír lo de los falsos. ¿Por qué? Porque siempre les decían lo que querían oír. Todo va bien, estás bien, no pasa nada, lo estás haciendo bien. Y hoy en día se repite mucho eso en las iglesias. Hoy en día se repite mucho eso en la familia, en la fe, donde todo queremos saber que vamos bien, queremos vernos apoyados,
pero también hay palabras que Dios habla de corrección sobre nuestras vidas. No todo está bien, hay cosas que corregir. ¿Alguien dice amén a eso? Y Dios, escúcheme bien esto, en Jeremías 2:13, si me acompañan a Jeremías 2:13, vamos a ver qué pasa con las palabras que se levantaron de falsedad. Dice la Escritura lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Está hablando el Señor. ¿Está conmigo la iglesia? Porque dos males ha hecho mi pueblo, le dijo el Señor. Dice, me dejaron a mí. Mira qué tremendo eso. Fuente de agua viva. ¿Qué es el Señor? Es una fuente de agua viva que aparte de todo es inagotable. ¿Qué pasa cuando alguien tiene sed? Requiere de ese vital líquido llamado agua. Y tú recordarás cuando el Señor se acercó al pozo y le dijo a aquella mujer samaritana, si tú supieras quién es quien te habla, tú le pedirías de beber. Porque todo el que beba del agua que yo le doy, ¿qué le dijo? No tendrá sed jamás, porque Él es, dice la Biblia, fuente de agua viva. Hermano, y Dios le está diciendo aquí al pueblo, le dijo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Fíjate bien esto, dice cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué está diciendo Dios con esto, mi querida iglesia? Está diciendo, me están haciendo a un lado a mí, están haciendo a un lado el consejo de la palabra para hacer lo que ustedes quieren. Es una palabra que Dios le dice a su pueblo y le dice lo siguiente, le dice, ustedes están haciendo cisternas rotas, porque lo que ustedes hacen no tiene durabilidad, no es confiable. En pocas palabras les está diciendo, no confíen en ustedes mismos, porque lo de ustedes mismos se rompe, se quiebra, no son capaces de retener. Pero si ustedes beben del agua que yo les doy, dice el Señor, no van a tener sed jamás. Las palabras verdaderas que Dios les estaba diciendo al pueblo no le gustaban al pueblo, porque el pueblo estaba haciendo lo que quería. Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias, eso pasa en otros países. Aquí en lugar de adoración no pasa. Y ellos, hermano, estaban cavando cisternas. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántas cisternas has cavado porque has visto que las cosas no salen como tú esperas, como tú quieres, y has tenido tus propios recursos, pero no son los recursos de Dios? Dios les está diciendo, están haciendo cisternas, se están proveyendo de recursos que no son los míos. Les falta confiar en mí, dice el Señor. Porque ustedes están haciendo sus propios recursos y sus recursos se rompen. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? ¿Cuáles han sido tus propios recursos que no te han funcionado? Bueno, esos, mi querido hermano, son cisternas rotas. Pero Dios quiere que eso cambie. Por eso hay una palabra verdadera que tienes y que vas a recibir el día de hoy. ¿Alguien dice amén a eso? Volviendo al Daniel capítulo 10 versículo 1, dice la Escritura que toda palabra verdadera, vean esto, es una visión de Dios. Y hay gente aquí que tiene proyectos, hay gente aquí que tiene visión. Alguien tiene ambición, lo hablo en el buen sentido de la palabra, no de codiciar. Ambición de crecer espiritualmente, ambición de crecer en todo, como dice 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Alguien quiere eso? Dígame amén.
Bueno, con esos 10 de por acá que dijeron amén, les tengo una excelente noticia. Hay visión que Dios puso en ustedes, pero sepan que esa visión se va a ver estorbada, porque como la visión es grande y la palabra de Dios se va a levantar también conflicto grande. ¿Me siguen ustedes en Daniel capítulo 10 versículo 1? Dice que la palabra era verdadera, pero número 2 dice que el conflicto era. ¿Ahora entiendes por qué lo que estás pasando? ¿Ahora entiendes por qué lo que estás atravesando? ¿Ya le das un poco de sentido? Daniel era hijo de Dios como tú eres hijo de Dios. En Daniel Dios puso visión. A Daniel se le dio una palabra. ¿Y cuántos de aquí tenemos una palabra de parte de Dios? Bueno, pues esa palabra que se te dio y esa visión, escúchame bien, es poderosa, es grande y es verdadera. Pero también después de la palabra se va a levantar un conflicto grande. ¿Sabes por qué razón? Porque la palabra y la visión de Dios se van a querer ver estorbadas en ti, iglesia. Y cuando se le dio la palabra verdadera a Daniel, vino oposición. Si Dios ha hablado sobre tu ministerio y ha venido oposición, te tengo una excelente noticia. Es porque la palabra de Dios es verdadera. Porque todo lo verdadero siempre se va a querer ver en oposición. Si Dios ha hablado sobre tu casa, sobre que tú y tu casa le servirían, y se está viendo oposición, te tengo una excelente noticia. Es porque hay un propósito en tu casa, en tu familia, con tus hijos. Es porque hay una palabra poderosa de Dios sobre tu casa que se está viendo estorbada por el enemigo, que ha levantado conflicto grande. Pero ¿qué es lo que hace el conflicto? ¿Alguien está pasando algún conflicto grande el día de hoy? Yo soy el primero que le digo que sí. ¿Alguien está teniendo retos el día de hoy en su vida personal, en su ministerio, en su salud? ¿Alguien está teniendo conflicto el día de hoy? Dígame amén a eso. Le tengo que decir esto de parte de Dios. ¿Qué hace el conflicto? Lo único que hace el conflicto grande son un par de cosas. Número 1 es que evidencian que tú tienes una palabra. Voy a repetir eso una vez más. ¿Qué hace el conflicto en ti y en mí? Evidencian que sobre ti hay una palabra verdadera de parte de Dios. Entonces, mi querido hermano, si tienes conflicto en alguna área en tu vida, es porque, hermano, el conflicto está evidenciando que hay algo que no te has dado cuenta, o que tal vez olvidaste de parte de Dios. Olvidaste una promesa, olvidaste una palabra, algo de Dios que descansa y reposa en ti. Es lo único que está evidenciando el conflicto grande. O sea, hace que detrás del conflicto grande hay una gloria mayor. Pero ¿qué quiere hacer el conflicto grande? Desenfocarte. ¿Qué quiere hacer el conflicto grande en ti y en mí? Que perdamos de visión, que perdamos de fe, que perdamos de confianza, que dejemos de confiar en Dios, que dejemos de confiar en la palabra, que dejemos de confiar en la promesa y digamos, no, yo creo que el Señor se equivocó, esa palabra no es para mí, o el Señor ya se arrepintió. Pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios habló de ti es verdadero. Si va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor. Aleluya. Y déjeme decirle algo. Al paso de los años hasta el día de hoy, yo también puedo contarle a usted que hemos tenido conflictos grandes, pero grandes es poco.
Hemos tenido conflictos, pero hermano, donde de plano ya no sabemos ni qué hacer, aunque usted no lo crea, y no sabemos cómo conducirnos. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Para que sepa usted que nosotros, igual que usted, también somos vulnerables. Que también como pastores sentimos, tenemos necesidades y también se nos levanta conflicto grande como a ti. Pero ¿qué he entendido de esto? Que todo conflicto que se levante en el área que tú quieras, solo está evidenciando que hay una palabra sobre tu vida. Todo profeta o toda persona de Dios en la palabra que tuvo una palabra, siempre se vio estorbado por conflictos grandes. Por eso es mi deber decirte el día de hoy que toda palabra que Dios ha desatado sobre tu vida se va a querer ver estorbada por un conflicto grande. Pero viene lo siguiente y dice la Escritura: pero él, ¿qué hizo Daniel? Comprendió. Dice la Escritura, pero él comprendió, ¿qué cosa? O sea que no es suficiente con recibir la palabra profética sobre nuestras vidas. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé el entendimiento y que nos dé la revelación de la palabra, porque a todo el que se le revela una palabra, aunque el conflicto sea grande, él va a permanecer confiado en la palabra, porque sabe que quien le dio la palabra es más poderoso que el conflicto. ¿Alguien dice amén a eso? Apláudale al Señor fuerte. Al que se le es revelada la palabra, entiende que quien le dio la palabra es más grande que el conflicto que se ha levantado. Por eso es que tú debes de saber algo. Dios que te dio la palabra sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu salud, tienes que saber que la palabra de Dios es verdadera y que quien te dio esa palabra no miente, no se arrepiente, y el conflicto no lo va a detener aunque sea grande, porque mayor es el que está en nosotros. Aleluya. ¿Alguien lo cree? Grite amén a eso. Padre, yo oro para que haya comprensión de la palabra que tú les has revelado a cada uno de ellos. Hermano, Daniel, dice la Escritura que él comprendió la palabra, y lo siguiente dice es que tuvo inteligencia en la visión. La gente que no tiene inteligencia echa a perder la visión. Repetiré una vez más eso. Dios deposita visión en todos sus hijos. Alguien dígame amén a eso. Tú tienes visión. Tú tienes la mente de Cristo. Alguien diga amén a eso. Por lo tanto, se va a levantar oposición sí o sí. Conflicto grande, eso es un hecho. Pero ¿qué hace el conflicto? Solo evidencia. El conflicto en ti y en mí solo deja ver que hay una palabra poderosa detrás de eso. El conflicto, hermano, no está destinado para que tú fracases. El conflicto grande está destinado para entrenarte. Voy a decirlo una vez más. El conflicto grande en Daniel lo entrenó, no lo acabó. ¿Qué hacen los conflictos en el Hijo de Dios? Lo entrenan, lo capacitan, lo habilitan para ir más allá de su propio entendimiento y para confiar más en Dios.
porque el conflicto que se levantó era tan grande que él ya no tenía nada que hacer humanamente. Pero hermanos, cuando ya se acaban nuestras fuerzas, gloria a Dios, porque Dios entra en el asunto, y lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así que en medio del conflicto grande, si se te acaban las fuerzas, hermano, solamente ríndete al Señor, porque Dios es poderoso. Y entonces Daniel, dice la Escritura, que tuvo inteligencia en la visión. Dile a tu hermano que tienes a un lado: tienes que ser inteligente. Inteligencia y sabiduría parecen lo mismo, pero no lo son. La inteligencia es una capacidad que se te da para discernir entre lo que es y lo que no es, entre lo que hacer y lo que no hacer, y en el cómo hacer lo que se tiene que hacer. ¿Alguien está entendiendo esto? O sea que había una visión, había una palabra desatada sobre Daniel, pero si Daniel no hubiera sido inteligente, hubiera echado a perder la visión. A mí me ha tocado hablar no solamente con matrimonios y familias que tienen propósito, que tienen visión, que por no tener inteligencia no alcanzan a discernir lo que Dios quiere hacer con ellos, y entonces echan a perder la visión de Dios. Pero la visión es de Dios, la palabra es verdadera y es de Dios. Alguien diga amén a eso. Entonces, hermano, Daniel tuvo que echar mano de la inteligencia. Y luego continúa diciendo en el versículo 11. Si nos saltamos al 11, por favor, dice la Escritura: y me dijo, Daniel, varón muy amado, se le aparece un ángel a Daniel. Y estas son las palabras del ángel a Daniel. Le dice: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, porque la palabra de Dios es verdadera. Está atento a la palabra que te hablaré. Dice: y ponte en pie, porque a ti he sido enviado mañana. Ahora. Y continúa diciendo, terminamos de leer el texto para poderte explicar. Dice: mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Ok, vean esto. La Biblia nos narra que el conflicto grande que se le avecinó, que se le levantó a Daniel, vino a ser, hermano, la evidencia de lo mayor que había de manifestarse en él. Ya te dije eso, pero no sé qué pasó en Daniel o qué vio Dios en Daniel, que tuvo que enviarle a un ángel del cielo para reforzar esa palabra verdadera. O sea, tuvo que venir la palabra de parte de un ángel. Y yo no sé si alguien va comprendiendo lo que digo, pero a veces te topas con personas que parecen ser como este ángel. Yo no sé si te ha pasado, pero yo creo que a la mayoría que te topas con personas que te confirman una palabra que Dios ya te había dicho y que andabas como en duda y como que pensabas y decías: no, eso ya no es para mí. Y de repente, hermano, a mí me han llegado a evangelizar y me da vergüenza. ¿Sabes por qué me da vergüenza? ¿Alguien quiere saber por qué? A ver, pregúnteme por qué. Sea chismoso, ya va a empezar. ¿Sabe por qué me da vergüenza? Porque, hermano, quiere decir que no parezco. ¿Sabe por qué me da pena que se acerquen y me empiecen a predicar de la palabra? Porque eso me habla a mí. No estoy diciendo que eso sea en ti, pero me habla a mí, me revela que hay algo que no está, hermano, reflejando la vida del que predico. Y eso me pone a pensar y me pongo a orar más
Y después ya ni le digo ni que soy pastor. Imagínense qué vergüenza. Va a decir, uy, pastor, usted. Bueno, a veces algunos también me juzgan por mi apariencia, ¿verdad? Imagínense que he ido, haciendo un paréntesis en esto, he ido a Ecuador. Fui a Ecuador una vez y como no traía traje y como no traía corbata, no me dejaron predicar. Qué bueno que ustedes no son así, si no, nunca predicaría yo en esta iglesia. Aquí el Sanedrín es relajado, no es cierto. Y me dijo el pastor, me dijo esto, me dijo, ¿a poco así va a predicar usted? Y yo no traía la de, no puedo decir esa palabra porque nos censuran el canal. No traía la del Señor de los cielos, no. Traía unos zapatitos como tenis, pero más tenis que zapatos, un pantalón de gabardina, una camisa polo, y en Ecuador hacía un calor, hermano. Usted se cocina ahí. Entonces yo dije, pastor, listo, vámonos. Y el pastor se me queda viendo y me dice, pues ya vaya y cámbiese. Y yo, pues si ya estoy. Casi me dice, quítese la pijama, ¿no? Vaya, cámbiese. Y yo, pero ya estoy listo. No, ¿cómo así va a predicar usted? Sí. No, usted no trae un traje. Y por suerte o dicha, mejor dicho, me aventé un smoking de esos que tenía de hace algunos años y que lo desempolvo y me lo pongo. Hermano, yo no sé si ellos recibieron, pero yo no. Yo no pude predicar. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la palabra que es verdadera no se tiene que ver estorbada ni por la vestimenta, ni por la persona. Hay cosas más importantes que el vestido, que la comida. La Biblia nos enseña que Jesús dijo que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. Y bueno, pasó el tiempo ahí y luego el pastor vino para acá a México. ¿Y qué cree que le hice? Pregúnteme qué. No, yo no soy rencoroso, no piense mal de mí. No, yo no le dije eso. Se puso sus tenis y así predicó. Se puso una playera polo y así predicó. Y aquí todo el mundo recibimos. Él es hoy un gran amigo. Después lo entendió. Y le dije, voy a tener que ir a tu iglesia y voy a predicar en chanclas para que se te quite. ¡Ey! Porque la palabra es más poderosa inclusive que el que la predica. Nosotros solo somos vasos. Y Daniel, escúcheme bien esto, se le aparece un ángel para confirmarle algo que se le había dado que no era mentira. Porque a veces vienen dudas cuando alguien más te dice que no puedes, que no eres capaz, que no pareces. Y a todo mundo nos pasa esto de repente. Pero vino un ángel del cielo porque cuando más necesitamos, Dios envía su ayuda del cielo. ¿Alguien dice amén? Cuando más necesitamos es cuando Dios aparece en escena. Y me encanta porque Daniel estaba necesitando la ayuda de Dios y Dios no lo desamparó. Y entonces dice la Biblia que se le aparece y le dice, lo primero que le dice es lo que tú necesitas saber el día de hoy. Y le dice, varón muy amado. Lo primero que tienes que saber de parte de Dios y que Dios me decía, dile a mi iglesia que para mí son muy amados. Y yo te lo quiero decir a ti una vez más, para Dios tú eres muy amado. Para Dios, mujer, tú eres muy amada. Lo primero que tienes que saber es que Dios te ama. Lo primero que tienes que saber es que su amor está por encima de toda condición.
Su amor es sin límite. Y Daniel tal vez estaba dudando de su llamado y de la palabra verdadera, pero Dios lo tomó en cuenta y le envió la ayuda cuando más la necesitó. Y le dijo el ángel de parte de Dios: varón muy amado. Porque lo primero que estaba queriendo levantar Dios en Daniel, en su hijo, era que él supiera que Dios todavía lo amaba a pesar de todo. Y lo primero que tenemos que saber tú y yo es que Dios todavía nos ama a pesar de nosotros mismos. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso Dios le dijo a Daniel: varón muy amado. Y tal vez muchos estaríamos pensando: no, pero es que Dios ya no me ama. No, pero es que me he equivocado tanto, me he apartado tanto, le he fallado tanto que Dios ya no me ama. ¿Alguien se identifica con eso? Hemos pecado tanto que como Dios me va a voltear a ver, y ¡fum!, se aparece el ángel y le dice: varón muy amado. Y bueno, como ángel del Señor, porque lo dice Apocalipsis, a las 7 iglesias, se le aparece el Señor y le dice al ángel de la iglesia: escribe y dile a mi iglesia. Y es impresionante porque aquí vemos a un ángel literal del cielo, o un ángel de los que adoran a Dios en el cielo, o de los que cuidan en el trono, porque hay diferentes rangos. Pero vino un ángel enviado por Dios para fortalecer la fe de Daniel. Y ¿sabes qué me impresiona a mí? Que en Apocalipsis Dios le dice a los pastores: ángel de la iglesia. ¿Alguien entiende eso? Dios le dice al pastor, le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia y que ellos le comuniquen a la iglesia. O sea que te explico esto porque Dios está hablando de nosotros como pastores y se está refiriendo, o está haciendo una comparación a un ángel como este que se le apareció a Daniel. ¿Para qué se le apareció este ángel a Daniel? Para levantar su fe, para animar su fe, para decirle: hey, mi amigo, mi hermano, mi consiervo, tú que eres superior a nosotros, Dios te dice que te ama. Y le dice lo siguiente: ponte en pie. O sea, hermano, no sé si estás entendiendo, pero le dice: levántate, ya despierta de donde estás, tienes que reaccionar. Porque hay mucha gente hoy en día en la iglesia que sigue dormida y esperando no sé qué cosa para levantarse y accionar, servir a Dios, alabar a Dios. Y Dios le dice por medio del ángel: levántate, ponte en pie. Entonces, como encargado de Dios y asignado de Dios, en esta mañana te digo que Dios te ama y Dios quiere que te levantes. Voy a decirle una vez más: como ángel de Dios te digo, Dios te ama y Dios quiere que te levantes. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien quiere levantarse? Dígame amén. ¿Alguien quiere responder a Dios? Dígame amén. Varón muy amado, está atento a mis palabras. Voy terminando con esto. Hermano, hay algunas cosas que tenemos que revisar aquí. Y en 10 años Dios me ha hablado sobre este punto. Y te lo comparto a ti como pastor de esta iglesia. Tenemos que estar atentos a su palabra. Voy a decirlo una vez más y espero que la iglesia despierte. Estemos atentos a su palabra. Porque su palabra es. Una vez más, su palabra es. Estén atentos. Ojo. Le dijo Dios a Daniel. Le dijo: estate atento a las palabras que te hablaré.
estate atento a mi palabra. ¿Sabes por qué le dijo esto? Porque Daniel estaba en esos momentos ya atendiendo a otras palabras. Daniel estaba dudando de la palabra de Dios que es. Y entonces Dios vuelve a captar su atención y le dice: Daniel, estate atento a mis palabras. Deja de poner atención en lo vano. Deja de poner atención en lo mundano. Deja de poner atención en lo que hoy es y mañana no es. Tienes que poner atención a mi palabra, porque mi palabra es verdadera. Tienes que dejar de creer y escuchar otras palabras. Entonces Daniel estaba, hermano, aunque no nos lo diga la palabra, y no es que hable mal de Daniel, pero Daniel estaba en un conflicto grande, porque eso sí lo dice la palabra. Y lo que hacen los conflictos grandes, aparte de evidenciar la gloria que viene, es querer que tú pierdas la visión, es que pongas tus oídos en otras palabras. Que te digan: no, ya no lo intentes. ¿Para qué lo intenta? No funcionó aquella vez, que te hace pensar que va a funcionar. Esas palabras no las oigas, dice el Señor, atento a mis palabras. Es que no lo vas a lograr. ¿Y para qué lo intentas? ¿Y para qué lo haces? No va a funcionar. Pero hoy Dios te dice: mi palabra, lo que yo dije de ti es verdadero, y si yo lo dije, yo lo voy a cumplir en ti, dice el Señor. Pero estate atento a mis palabras. Hermano, hay gente inclusive, yo se los dije desde hace semanas, hay gente inclusive que se sienta en esa silla y lo único que hace es chatear, es mensajear. ¿Por qué razón? Porque no está interesado ni atento a la palabra. Y si tienes a alguien así y tienes una Biblia física, haz como en el TikTok: retírale su celular y ponle tu Biblia en las manos. Porque ¿qué falta en la iglesia? No falta palabra. Escúcheme esto, iglesia, tengo su atención, dígame amén. En la iglesia no nos falta palabra. ¿Qué nos falta entonces? Dígalo fuerte. Atención. Palabra no falta, falta atención. Y luego vienen, lo tengo que decir: pastor, es que ya no sé qué hacer. ¿Pusiste atención al consejo de la palabra? Yo nomás oigo aquí el pad. Porque somos ruidosos con la queja, pero silenciosos en nuestra oración. Somos ruidosos para quejarnos con Dios, pero somos silenciosos para adorar a Dios. Y no hay cosa más terrible que tener a un Dios vivo y parecer que estás muerto. ¿Qué nos falta? Atención. Porque el que atiende su palabra, ojo, ¿qué hace? La pone por obra. Pero el que no atiende su palabra, nada pasa en él. Dirían por ahí, le entra por un lado y le sale por el otro. Pero si una gloria tuvo Daniel, es que fue atento a la palabra de Dios. ¿Quieres que la palabra verdadera de Dios se cumpla en ti? Sé atento a la palabra. Atiende la palabra. ¿Quieres que Dios haga algo en casa, en el ministerio? ¿En dónde es el conflicto grande? No lo sé. Pero quieres que en medio de ese conflicto grande Dios se manifieste,
atiende a la palabra. Porque la palabra es más poderosa. La palabra es más grande. La palabra no tiene límite. El conflicto tiene límite, tiene fecha de caducidad. Y el conflicto no va a hacer que Dios no obre. Dios va a obrar por encima del conflicto. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. Pero estemos atentos a la palabra. Concluyo con esto y dice: después de estar atento a las palabras, le dijo: ponte en pie. ¿Qué le dijo el ángel? Porque a ti he sido enviado ahora. Dios quiere que más allá de cumplir un año más o avanzar en el tiempo, conquistemos. Porque años, tal vez cualquiera los pudiera cumplir, pero conquistas no cualquiera las puede contar. Y Dios no solamente quiere que tú y yo seamos testigos de un 10º año en donde todo lo que ha pasado, bueno y malo, queden como la historia de una iglesia, sino que veamos, como dice la palabra, porque a ti he sido enviado ahora. Ojo con esto último que quiero decir, porque si tú estás aquí, es porque Dios quiere hacer algo contigo hoy. Si tú estuviste desde el día de ayer, si llegaste la semana pasada o no sé cuándo, pero si has decidido sumarte a esta familia de la fe, entiende esto: Dios quiere hacer algo contigo hoy. Pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Saber que su palabra es verdadera. Alguien diga amén a eso. Reconocer que detrás de la palabra siempre se va a levantar un conflicto grande, pero que también el conflicto solo evidencia la gloria que está a punto de manifestarse. Lo siguiente es que donde hay visión, hermano, también se va a levantar un conflicto, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y continuábamos diciendo que la fe de Daniel se vio afectada por las circunstancias, como te pasa a ti, como me pasa a mí. Pero en el mayor momento de crisis, Dios se manifiesta y envía su ayuda. Y en el mayor momento de crisis de Daniel, Dios le envió la ayuda. Y Dios enviará la ayuda para ti también. Porque sabemos ahora que somos los amados de Dios. Alguien dígame amén a eso. Que lo primero que Dios viene a decirle a Daniel no es porque has perdido la fe, porque ya no has venido a la iglesia, porque te has apartado. No, lo primero que viene Dios a decirle a Daniel es: yo te amo. Eres importante para mí. Y eso es lo que Dios te dice hoy. Dios te ama, eres importante para Dios. Y continuamos diciendo que entonces lo que sigue es estar atentos a la palabra de Dios. No estemos atentos a lo que el mundo dice. No estemos atentos a lo que la gente dice de nosotros. Estate atento a lo que Dios dice de ti. La gente podrá tener una percepción, pero lo que Dios ya dijo de ti, nadie lo va a cambiar, ni el diablo va a poder contra eso. Así que, hermano, es momento de que te levantes en el nombre de Jesús, porque cuando Él le dijo ponte en pie, era para poner por obra lo que ya se le había dicho. Así que si tú has recibido una palabra de parte de Dios en estos últimos tiempos,
y no has hecho nada porque piensas que no es el tiempo, hoy te digo de parte de Dios, ya es el tiempo. Tienes que poner por obra lo que tanto has oído, lo que tanto has aprendido, y tienes que ponerte en pie como Dios le dijo a Daniel: ponte en pie, levántate y pon por obra la palabra que has oído. ¿Por qué razón? Porque hay gente que tiene mucha palabra pero nada de obras, y la mucha palabra no va a cambiar a nadie. Las palabras de Dios más las obras juntamente con esa palabra es lo que va a hacer que tú conquistes, es lo que va a hacer que tú venzas el conflicto. Y yo no sé si alguien quiera vencer el conflicto grande aquí, pero yo te digo hoy: pon por obra la palabra de Dios, ponte en pie y haz como Dios te ha dicho, y tú vas a vencer, vas a conquistar, vas a avanzar, nada te va a detener y vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Póngase sobre sus pies, por favor. Ayúdeme aquí el equipo de alabanza. Así que, hermanos, gracias. Si ha habido conflicto grande, ¿alguien tiene conflicto grande hoy? ¿Alguien está pasando algún conflicto? Bueno, ya sabe cuál es la noticia. Lo que viene es mejor, hijo. ¿Oíste? Lo que viene es mejor. Lo que hoy pasa solo está evidenciando que lo que Dios tiene para ti es mayor. Levanta tu mano derecha al cielo un momento. Yo quiero profetizar la palabra sobre tu vida. Padre, todo conflicto que se ha levantado en la vida de mis hermanos el día de hoy, Padre, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, como tú nos nombras en Apocalipsis, dile al ángel de la iglesia que les lea y que les diga. Porque aquel que sigue sentado en el trono tiene todo el poder, la autoridad y el dominio. Te digo algo más: a Él no se le ha salido de control tu vida. A Él no se le ha salido de control tu situación. No pienses que a Dios se le pasó. No pienses que a Dios se le salió de control. No, a Dios no se le sale nada de control. Dios tiene todo bajo control, y con la palabra que es verdad, Él hace todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús oro y profetizo tu palabra sobre la vida de la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, que todo conflicto grande que han tenido o que tienen, en el nombre que es sobre todo nombre, todo conflicto, ahora, en el nombre de Jesús, solamente evidencie lo que está por venir. Que todo conflicto grande que ahora estén atravesando y pasando, Señor, ahora dale sabiduría, dales inteligencia como a Daniel en medio de la visión. Padre, revélales lo que tú tienes para ellos. Revélales, Padre, que no es casualidad que hoy estén aquí, y que algo tú quieres hacer con ellos, que quieres que se pongan de pie, que quieres que pongan atención, que quieres que tengan inteligencia en la visión, y que quieres que entiendamos cuánto nos amas en medio del conflicto, y que aunque nuestra fe esté desfalleciendo, sepamos que el amor de Dios cubre multitud de pecados y de errores. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, consuela tu iglesia. Consuela tu iglesia y prepáranos para las masas que vienen. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que lo que nos has mostrado desde el día 1 que abrimos esta iglesia, prepáranos para recibir a las multitudes. Henos aquí, Señor. Queremos ser usados por ti
Prepáranos para las multitudes, Señor, en las 3 iglesias, en esta de Tultitlán, en Ixtlalpan, en Costa Rica, Padre, y las próximas iglesias, Señor, en el nombre de Jesús. Prepáranos, que por encima del conflicto grande estemos de pie, estemos firmes, estemos anclados en la roca que es Cristo, y que nada nos aparte, en el nombre de Jesús. Levanta tus 2 manos al cielo un momento, y yo quiero que adoremos unos minutos.